Muy bienvenido una vez más. Hoy es el quinto día de nuestra transmisión en vivo. El programa de la Escuela del Conocimiento y del Servicio a Dios. Estamos interpretando el Evangelio Teodoro desde la base de nuestro ministerio, enseñando. Entonces, está dando su testimonio personal, diciendo que a 14 años, él quisiera saber en qué área Dios quisiera que él lo sirva. Antes de entregar mi vida a Jesús, mi padre era pastor. Él era un pastor muy educado. Y cuando el Camerún tuvo su independencia, entonces cuando el Camerún tuvo su independencia, mi padre era uno de aquellos que había sido nombrado como ministro en la parte oeste de Camerún, del país. Quisiera decir que hoy estamos empezando con el desarrollo mismo de la clase. Hasta aquí estamos trabajando sobre la introducción. Entonces el hermano Teodoro está empezando hoy el desarrollo del contenido mismo de nuestras lecciones. Entonces él está empezando con un testimonio, un caso práctico de su propio testimonio. Gloria a Dios. Él dice que una de las razones, entre otros, está diciendo, una de las razones por las cuales los creyentes ya maduros ya no quieren casarse cuando su esposa o su esposa ha fallecido, es que después de pasar mucho tiempo con tu esposa, entonces hubo una cierta armonía y todo lo que podría existir como pelea, como discusiones y otro, ya ha pasado. Entonces, la pareja vuelve a ser una pareja pacífica, si podemos decir así. Pero si el hombre, después de haber pasado esa temporada y la esposa fallece, a la idea de pensar que casarse con una otra persona es volver a otro ciclo de pelea, entonces él prefiere
desanimarse. Entonces que cuando piensa a otro caminar, todas las cosas por las cuales vas a pasar con la nueva esposa, el carácter que debe ser tratado, entonces, a veces es una persona más fresca, con carácter bien dura, entonces cuando piensas que vas a volver otra vez a pasar por la misma prueba, entonces uno prefiere desanimarse. Uh, Ahora, entonces, eso era una paréntesis adentro de la clase que estábamos, bueno, de la idea que el hermano estaba desarrollando. Aleluya. Él dice que Salomón dice que tenemos que acabar nuestra vida con la mujer de nuestra juventud. Aleluya. Entonces, volviendo a la clase, su padre había sido nombrado como ministro en la parte oeste de Camerún. Él era ministro de Educación y con muchas otras funciones que él acumulaba. Entonces, él había sido ministro de la Educación y también lo pusieron, lo afectaron a muchos otros ministerios. Y durante mucho tiempo yo estaba muy turbado. Y él estaba turbado porque él se preguntaba cómo alguien que ha sido empleado en el servicio público del cielo puedes encontrarse ahora trabajando en el servicio público de la tierra. Su padre había sido un docente también a la escuela, en el colegio teológico presbiteriano. Entonces su papá, el papá del hermano Teodoro, era uno de los docentes del papá del hermano Zach, mientras que él estaba en el colegio. Y con esto yo sabía que uno debe conocer la voluntad de Dios con relación a su servicio. Y como yo le he dicho el otro día, una de las cosas que yo hacía era estudiar la Biblia. A 14 años yo tenía 3 diplomas de estudio bíblico viniendo de Canadá. Había curso bíblico por correspondencia. Algunas escuelas bíblicas. Entonces, alguna escuela bíblica hacía algunos cursos bíblicos. Entonces, tenía mis 3 diplomas de escuela bíblica con cabeza llenas. Y yo he hecho un estudio aprofundado sobre la iglesia. Y añadir a esto, había el examen nacional sobre la religión cristiana. Sobre el libro de Hechos y el libro de Lucas, también tuvo un estudio ahí.
Entonces tenía muchos diplomas, mucho conocimiento de la Biblia, pero yo no era creyente. Entonces cuando he creído, quisiera saber en qué capacidad ir a Dios. Quisiera saber qué está esperando el Señor de mí. Y yo tenía hermanas mayores que había creído antes de mí, entonces en la iglesia, y empecé a pedirle que yo ore, que el Señor me revela el llamamiento de Dios sobre mi vida. Yo he tenido mucho sueño y yo he escrito. Las hermanas tuvieron visión acerca de mí y me lo contaron, pero había un problema en mi espíritu. Y el problema que estaba en el espíritu era, es que yo quisiera sí o sí servir a Dios de manera pública, porque las ideas que tenía era sea apóstol, sea profeta, sea docente, o sea pastor, o sea evangelista. Entonces él quisiera enseñar, servir a Dios de manera pública. Entonces yo quisiera que Dios me diga a mí y que Dios me diga, ajá, tú eres apóstol o, ajá. No es que él estaba codiciando uno de estos puestos, pero él quisiera que Dios lo diga cuál de esta función, estos ministerios, o él debería ejercer. Entonces he tomado un ayuno de 7 días, un ayuno seco, sin avalar ni la saliva. No he tomado agua, no he tragado mi saliva, no he comido durante 7 días. Y yo estaba decidido a que Dios me diga lo que Él quiere de mí. Y todo lo que el Señor me dijo al inicio de este día es que si soy sincero, Él me hablará solamente el día séptimo. Entonces, al séptimo día, que si yo quiero realmente a saber lo que Él quiere, que yo espero hasta llegar al séptimo día del ayuno. Entonces, que no venga a turbarlo cada día, sino que yo espero hasta el día séptimo del ayuno. Entonces, al quinto día empecé a tener como alucinaciones. No he tenido muchas visiones. Y yo clamo aún al Señor para que Él me bendiga con visiones. Pero durante este ayuno, el Señor vino y Él se puso a la cabeza de mi cama y Él me tocó y Él me fortaleció. Y todos los malestares que tenía del ayuno desapareció. Entonces el Señor había venido y se puso allá al pie de su cabeza, de su cama, y lo fortaleció. Y al séptimo día tomé mi bolígrafo y con mi cuaderno y yo sabía que Dios debería hablar
únicamente en la sala donde hay la reunión. Entonces es ahí su casa. Entonces él tomó su cuaderno y él fue a la casa del Señor, a la iglesia. Y él se sentó bien vestido, sentado ahí, con mi bolígrafo y con mi cuaderno. Y cuando me senté, el Señor empezó a hablarme. Y él me habló durante 2 horas sobre muchas cosas. Pero todo lo que el Señor me dijo causó más confusión en mi mente. Y él me hablaba de cosas sin que yo tenga un trasfondo. Es por esa razón que no tenemos que buscar mucho, porque puede ser que uno no esté listo para que se no te hable, porque no ha hecho el paso necesario para poder entender el contexto en el cual Dios te está queriendo hablar. Y en este momento que él lo dijo, te voy a enviar en 100 países para predicar el evangelio. Y el hermano te lo decía, porque que, los misioneros que manda de su país a otro país y él no vuelve de sus campos de misión hasta que se muera ahí. Pero ¿cómo el Señor me está diciendo que me va a enviar en 100 países? Entonces, no, nosotros, era, entonces la idea del hermano Teodoro era los misioneros que se han ido de su país para ir a otro país y que sirve al Señor ahí hasta acabar su vida. Ahora, ¿cómo el Señor me está diciendo que me va a enviar en 100 países? ¿Cómo será? Y el Señor dijo, como él entendió, entonces el Señor lo dijo, como no está entendiendo, no te preocupes. Os voy a acabar de hablarte, vas a romper el ayuno. Y, 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 uh, y te voy a enviar, a la, uh, te voy a enviar para que pases las vacaciones en la casa de tu tío. Y ahí voy a seguir hablándote a ti. Y al mismo tiempo, él lo habló acerca de sus estudios. Entonces, el primer día en que él viaja para ir en la casa de su, de esa su tía, y él llegó ahí y en el cuarto donde él vivía, donde él debería quedar, había unos libros que estaban ahí y que eran los libros que su papá usaba. Y Dios le dijo, esa es la razón por la cual te envió aquí. Lee este libro, lee este libro atentamente para entender un poco lo que acabé recientemente de decirte. Y es allí que tomé la copia de la biografía de C.T. Stout y era leído. Y es su padre que había usado esta biografía, este libro. Entonces, él ha leído.
Y Dios había dicho a C.T. Studd que él va a llevar el evangelio en muchos países. Y a partir de ahí, el hermano el hermano Teodoro consagró totalmente su vida a, a él. Entonces, después de esta zona de Bangor donde él estaba, él había ido de vacaciones y él envió a Yaoundé. Y Dios le había dicho que cuando él va a acabar allá, Dios lo va a hablar en detalle una vez más con relación al llamamiento de Dios sobre su vida a Yaoundé. Pero había algo que no había entendido, no había captado. Yo tuve un retiro de 9 días a Obala, una localidad de Camerún. Y durante ese retiro, el Señor empieza otra vez a decirme que yo seré misionero. Y no habíamos empezado en el ministerio a enviar a los misioneros. Y él me dijo, pero en ese momento yo había cambiado. Ya no estaba ambicioso de ir a un lugar para ser un misionero de quien van a escribir la biografía. Porque una de sus ambiciones, el hermano Teodoro, era que él va a ir a un lugar, va a trabajar muy duro hasta que la gente va a escribir su biografía, como lo de los otros misioneros. Muchas ambiciones mezclados. Eh, queremos servir a Dios y al mismo tiempo queremos ser grandes. Pero allí, en ese retiro a Obala, el Señor me dijo que lo voy a servir en el campo, que no estoy llamado a servirlo en el santuario. Era mi primera vez de empezar a hacer una distinción y es ahí que voy a empezar con ustedes. En el servicio del Señor, presta atención, la formación depende de lo que tú vas a hacer. No se forma un médico como se forma un militar. Un soldado no es formado como un médico. Un docente no es formado como un agricultor, Un ingeniero no es formado como un consultante. La formación es a la medida del trabajo. Es el trabajo que dicta la manera con la cual la formación será hecha. No te puedes formar por un trabajo no te puedes formar o capacitar a ser un médico y llevándote a hacer el trabajo o la formación que los soldados hacen. Y él está preguntando aquí, ¿quién ha sido un soldado aquí? Entonces, porque los soldados y no puede ser formado como un doctor y cada mañana está haciendo entrenamiento físico
ejercicio físico como los soldados. No puede hacer el ejercicio militar cada mañana y para ser formado como un médico. Sí, ¿no? No puede hacer ejercicio militar cada mañana para al final volver venir para hacernos una cirugía. Ya, entonces no puede estar haciendo ejercicio militar cada mañana, entrenamiento cada mañana, para fin llevar ir a quirófano para operarnos. La formación o la capacitación que uno recibe debe ser adaptada al trabajo. En el servicio de Dios, la formación que tú recibes debe ser adaptado a tu trabajo en el servicio de Dios. Aleluya. Entonces, en el servicio de Dios, tenemos que entender, que tener la comprensión del trabajo que tenemos que hacer. O tener una idea al menos del trabajo que tenemos que hacer, a fin de saber qué tipo de formación tengo que hacer o que seguir. El apóstol Pablo habla a los corintios en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, abre tu micrófono, vamos a leer. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 9. Primero de Corintios capítulo 3, el versículo 9. Ya, alguien puede leer, abre tu micrófono para leer, por favor. Amén. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El 1 Corintios capítulo 3. Sí, versículo 9. Sí. 9 al 10 será, pastor, sí. Amén. Sí, sigue. Porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me es dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Amén. Porque nadie puede, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ay, Sigue, sigue hasta, sigue. Sigue, sigue. amén. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así Ok, tampoco nadie. muy bien. Lee el versículo 5 al versículo 7. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Más hablamos sabiduría de Dios en, No, en el versículo 5. sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. No, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues Sí. es Pablo y qué es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo en el que ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Dios tiene un trabajo de campo. Dios tiene un trabajo de edificio, de edificación, de construcción. En el campo de Dios hay muchas tareas, mucho trabajo. Y Dios confía a cada obrero su tarea. Si queremos reclutarte y formarte, si queremos reclutarte para poder formar a usted, tú tienes que tener una idea del trabajo que está delante de ti. Dios tiene un trabajo del campo. Y Dios tiene un trabajo en el santuario. El trabajo del campo Dios tiene un trabajo en el campo, en el terreno, y Dios tiene también un trabajo en el santuario. El trabajo en el campo y el trabajo en el santuario. Un trabajo en el terreno y un trabajo en el santuario. Algunos son llamados a trabajar en el campo, en el terreno. Y otros son llamados a trabajar en el santuario. No puedes seguir, no puedes ser formado
para trabajar en el santuario, haciendo el trabajo o la formación, haciendo la formación del campo. Hay el servicio en el campo y hay el servicio del santuario. Hay el trabajo en la corte de Dios, en el santuario de Dios, y hay un trabajo en el campo, en el terreno de Dios. Y la capacitación para cada campo, para cada uno, y para cada uno de esta área, la formación o la capacitación es la capacitación debe ser adaptada a la área, al tipo de trabajo que vas a hacer. Hay el servicio en el corte, en el santuario, y hay el trabajo en el terreno. Y muchos de los hermanos son confusos. Ellos quieren ser formados sin saber si ellos van a servir en la corte, es decir, en el santuario, o si van a servir en el terreno, es decir, en el campo. Porque la idea que ellos tienen, o como yo también tenía estas ideas, podría ser solo en el campo. Entonces todo quiere ser un misionero, quiere ser un líder, todo quiere ser, está subiendo el púlpito, quiere dirigir, pero hay el trabajo de la corte del santuario, en el santuario. Y hay el trabajo del terreno, del campo. Y Dios es aquel que elige donde cada uno debe trabajar. Y le voy a dar un pequeño trasfondo, trasfondo. Vamos a leer Isaías, capítulo 35. Abre tu Biblia, Isaías 35, Isaías 36, a partir del versículo 1. Isaías capítulo 36. Abre tu Biblia, por favor, y lee. Isaías 36, a partir del versículo 1. ¿Alguien encontró? Isaías capítulo 36. Amén. Adelante. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo:
el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el Amén. cual si alguien se apoyara. Aleluya. Amén. Ah, ¿quién? Entonces, Rabsacés aquí. Raps, Rabsacés era el gran ejército, era un comandante de campo. Es decir, aquel que dirige la batalla o la pelea en el campo de batalla. Entonces, Rabsaces era uno de los comandantes del ejército de, del rey de Asiria, de Sennacherib. Aleluya. Entonces, lo que el hermano aquí está resaltando es que hay algunos que Dios ha llamado a, a servir a Dios en el santuario, es decir, en su presencia inmediata, a servir al Señor en el secreto, es lo que se llama la corte. Y hay aquel que debe servir al Señor en el campo, es decir, afuera, es decir, en público. Y cada uno debe ser formado según el área donde el Señor le está llamando a servir. Un siervo, alguien que debe servir en el campo, no puede ser formado de la misma manera que alguien que debe servir al Señor en la corte, es decir, en el santuario. Aleluya. Aleluya. Entonces, el hermano está diciendo que ponemos un poco el si leemos en el libro de Jeremías capítulo 52,
había muchos oficiales, había muchos títulos en el ejército de Babilonia. Jeremías capítulo 52. Del versículo 12 Entonces, lo que el hermano Teodoro aquí en la enseñanza quiere resaltar es lo que acabamos de decir, que hay en el servicio del Señor, hay dos tipos o dos esferas o áreas de servicio. Uno puede servir en la presencia inmediata de Dios, o uno puede servir en el campo. El servicio en el campo significa el servicio en público. Si es Jeremías capítulo 30 y Jeremías 39. Jeremías 39, versículo 3. ¿Se puede leer? Amén. Uh-huh. Y todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se instalaron en la puerta central. Era Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín, alto funcionario de la corte, y otro Nergal-Sarecer, también alto funcionario. Amén. Había harto funcionario de la corte, es decir, aquel que servía en la corte, en el santuario, en la presencia directa. Aleluya. Entonces había muchos oficiales. Había Nergal-Sarecer, había Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal-Sarecer. Todos estos hombres poderosos eran como los oficiales superiores del rey de Babilonia. Y para el Asiria, los grandes oficiales de la corte, el comandante era Rabsacer. Era un título militar. Y
Vamos a volver a leer este pasaje de Isaías 36. Pero queremos que examinamos dos categorías de obreros. No para, para Dios, sino los obreros de campo y los obreros de campo en la corte, en el santuario. Aquellos que Ezequías envió eran los obreros de la corte. Ellos trabajaban en la corte, en el santuario. Las personas que Sennacherib envió eran unos obreros del campo, del terreno. Entonces, tenemos el servicio en el corte y tenemos el servicio en el terreno, en el campo. Entonces, he ido en Isaías 36, porque durante este retiro que les hablé a esta localidad, el Señor no paró de decirme, eres un comandante de campo. Eres un líder sobre el terreno, sobre el campo. Tendrás que irte, tendrás que salir de Camerún. Hay el servicio en el campo y hay el servicio en la corte. El servicio en el terreno y el servicio en la corte. En tu formación, en tu capacitación y en la capacitación que tenemos que hacer aquí, tenemos que formar a los obreros para nuestra visión. Tenemos que formar a los obreros del campo, que van a trabajar en el campo, en el terreno, y tenemos que formar a los obreros que van a trabajar en la corte. Yo sé que no va a tener mucho sentido para muchos de ustedes por ahora, pero quisiera introducirlo a fin de que empecemos a hablar del caminar del obrero. Formamos a la gente tenemos que formar a la gente para nuestro campo. Y tenemos que formar a la gente para el servicio adentro, es decir, en nuestra sede general. En el servicio en la corte. Y yo quisiera que oremos que el Señor conceda la revelación porque si nosotros no dejamos el Señor ser el maestro para enviarnos a donde Él quiere enviarnos, entonces nuestros corazones pueden ser llenados de mucho celo, de mucha envidia, porque vamos a
enviar el puesto de otra persona y vamos a ir volteando. Aleluya. Entonces, oremos. No sé si usted está entendiendo, pero muy importante lo que estamos compartiendo, lo que el hermano te está diciendo. Es importante que cada uno sepa dónde el Señor le está llamando a servir. ¿Será en el santuario, en la corte, o será en el campo? Y el Señor tiene que darnos la revelación de esta verdad a fin de que nosotros no seamos confusos y a fin de que nosotros no envidiamos, no codiciemos el puesto de otra persona, sino que cada uno se siente cómodo donde el Señor lo ha llamado a servir. Aleluya. Servir en la corte significa servir en el secreto, servir en la presencia inmediata, servir donde automáticamente la persona no te va a ver, automáticamente. Servir en el campo es servir en público. Entonces, cada uno tiene que saber dónde se nos está llamando a poder servir. Oremos que se nos ayude a entender esta. Alguien abre su micrófono. Pastor, ¿podemos hacer preguntas? Sí, por favor. Buenos días. Y Buenos sí días. quisiera saber, por ejemplo, cómo uno está seguro de en qué lugar Dios quiere que le sirvamos, si en la corte o en el campo, ¿no? Muy bien. A esta pregunta, mi hermana, a esta pregunta, el hermano Teodoro estaba diciendo, tomando su propio ejemplo, que es tu comunión con Dios, es tu relación con Dios, que nos debe ayudar a poder saber. Aleluya. El hermano Teodoro dice que cuando él era joven y él estaba preguntando, él quisiera saber, él era adolescente, no, joven, porque él tenía apenas unos 16 años. Y él quisiera saber dónde el Señor quisiera, él debe servir al Señor. Y él tomó un ayuno de oro y el Señor lo habló, diciéndole, tú no eres un siervo del santuario. ¿Por qué él dice esto? Porque muy temprano el Señor le había pegado al hermano Sac y él estaba en la presencia inmediata del hermano Sac y él estaba en la sede ayudando al hermano Sac, como él nos ha dicho la anterior vez en su testimonio, que el hermano Sac lo trajo en su oficina y le dijo, mire, quédate aquí y lee todos los libros que puede leer. Y su único trabajo era arreglar las sillas, acomodar las sillas durante las noches de oraciones. Entonces él estaba allí en la corte, sirviendo donde nadie lo ve. Pero cuando el Señor lo habló y lo dijo, mire, será un misionero, será un siervo del campo. Tú tendrás que dejar el hermano Sac para ir como misionero. Pero el Señor lo dijo, no solamente vas a ir, pero te estoy enviando en cientos de países. Y eso trajo otra vez la confusión porque él se preguntaba, pero ¿cómo? Si yo sé que la concepción del misionero es que manda a un misionero y él se va, y él queda ahí, él sirve al Señor, como mucha biografía de muchos misioneros presentaron hasta que llega la muerte. Pero ¿cómo me está diciendo que me vas a enviar a cientos países, a muchos países? Ya, pero es importante, es capital, Yesenia, que el Señor, que nosotros tengamos un caminar con el Señor y que el Señor sea aquel que nos va hablando, porque no es
un asunto que uno elige donde él debe ir. Aleluya. ¿Y estaría relacionado también con los talentos que se tienen? Dios, Él te capacita. Él te da los talentos con relación a lo que Él quiere hacer. ¿Está bien? Él capacita con mucho talento. El talento es como una bolsa en la cual se lo pone mucha herramienta y que Él al final va a usar y va a saber qué usar a momentos debido. Entonces, el Señor te puede dar mucho talento con relación a lo que Él quiere hacer contigo, pero Él debe hacer la cosa clara y tú tienes que buscar su faz para que Él aclara la cosa. Aleluya. Gracias. Amén. Él pregunta, ¿cuál era el don espiritual del apóstol Juan? Juan era un apóstol. Él fue a servir a Dios. ¿En qué nación? Sabemos que Pedro y los otros apóstoles sirvieron al Señor en Judea. Sabemos que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. A las naciones. Pero el apóstol Juan, en su ministerio distinto, donde él sirvió. Muy santo. Aleluya. Y él pregunta, ¿quién quiere contestar esta pregunta? Porque es muy importante lo que el hermano está diciendo aquí. El Señor tenía 12 apóstoles. Y él pregunta, el apóstol Juan, ¿dónde era su campo de misión? ¿Dónde él ha servido? Sabemos que el apóstol Pedro sirvió en Judea. Eso era su campo de misión. Pero, el apóstol Pablo ha servido al Señor hacia los gentiles, hacia las naciones. Pero en cuanto al apóstol Juan, ¿dónde era su campo de misión? Y él contesta, él dice que en Judea, Juan acompañó a Pedro. Después de la muerte de Pablo, él fue enviado para ayudar a avivar la obra de Pablo, a traer el avivamiento en la obra de Pablo. Pero en su ministerio distinto, él estaba llamado a servir la iglesia entera en la corte del cielo. Aleluya. En el trabajo a un nivel pequeño, al inicio, en Judea, él acompañó a Pedro. El que quisiera ser número uno después de Jesús, cuando él había sido lleno del Espíritu Santo,
los primeros servicios en Judea, la Biblia dice, del hecho, que era Pedro y Juan, Pedro y Juan. A Jerusalén, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Él había sido postado al lado de Pedro. Un apóstol, pero puesto al lado de Pedro. Y después de la muerte del apóstol Pablo, hubo mucha herejía que ha llenado la obra del apóstol Pablo. Y él había sido enviado a la obra del apóstol Pablo. Él había sido primeramente postado a la persona de Pedro y luego postado o enviado a la obra de Pablo. Es lo que veamos en 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Es un ministerio que le está rindiendo en las iglesias que había sido plantado por el apóstol Pablo. Entonces, Juan había sido afectado a la persona de Pablo, de Pedro. Y él es el único apóstol hombre que no negó a Jesús. Y él fue hecho subordinado, sujeto a Pedro. Él era binomio, pero subordinado a Pedro. Él que ha vivido una más larga vida que todos los apóstoles, pero es el que Dios eligió para enviar al Asia Menor para reforzar la obra de una otra persona. Él fue enviado a fin de que la obra de Pablo no muere. Él fue enviado para enseñar, exhortar, traer el avivamiento en la obra de una otra persona. Y su tercera afectación había sido fiel a ayudar a Pedro a acabar su obra, habiendo sido fiel en acabar bien la obra del apóstol Pablo, y él fue llamado a bien acabar la vida y el destino de toda la iglesia. ¿Por qué he hecho esa pregunta? Si alguien sentía en su corazón que él ha sido llamado en India, y Dios pone en su corazón la carga de India, muchas personas van a pasar su tiempo a buscar visa para India, para ir en el campo. En vez de ir a la corte de Dios, tratar con Dios sobre todo lo que se pasará en India. Entonces, no. Ajá. Por ejemplo, el apóstol Juan fue confinado en la isla Patmos. No había nadie a Patmos a quien la gente debería ir a predicar. Era una isla donde traían los presos para castigarle. Los romanos llevaban los presos a Patmos y abandonándole allá, ellos estaban incapaces de poder escaparse a fin de que ellos mueren allí. No le había llevado a Pablo ahí, a Juan allí para que él predique, porque no había ninguna persona en Patmos.
Entonces, si piensas que él había plantado una iglesia a Patmos, te está equivocando. Patmos era una isla, solo una roca, un desierto, una zona desértica. Aleluya. El hermano está haciendo la pregunta. Aleluya. No sé si hemos entendido muy bien lo que el hermano está explicando. Uno puede estar a un puesto donde nadie lo ve, pero allí haciendo lo que él tiene que hacer. Y el hermano está diciendo aquí que el trabajo en la corte es relacionado, es ligado directamente a la relación con el rey. David fue enviado a la corte para ir a servir. El servicio en el servicio de la corte es el servicio desarrollado a partir de una relación, a partir de las relaciones. El servicio en la corte es un servicio desarrollado a partir de las relaciones. Es por esa razón, él está tomando la relación de Juan con Pedro y luego Juan con Pablo y luego Juan fue a servir directamente a la corte del cielo. Eres un apóstol grande, quizás eres muy fiel que la persona a quien ha sido enviada a servir. Pero Juan trajo toda su espiritualidad para asegurarse que Pedro sea fuerte y que Pedro conozca éxito. Si tú no, si tú no entiendes el trabajo a la corte, podrás pasar tu tiempo perdiendo el tiempo y esperando en algunas oportunidades que nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no has entendido dónde el Señor te está llamando a servir en la corte. Te podemos enviar en el campo. Eres un obrero, un líder, un profeta, un evangelista para servir. Pero Dios puede haber formándote para ligarte a uno de sus hijos a fin de que tú puedas completar su ministerio.
con relación a Pedro y Juan, no hay ningún pasaje donde habla de Pedro y Juan y vas a escuchar que Juan ha hablado. No, siempre era era Juan que hablaba. Entonces, Juan fue enviado al puesto, postado al lado de Pedro para asegurarse que Pedro y su ministerio sea fuerte. Entonces, él no estaba discutiendo de púlpito con Pedro. Él estaba ahí casi, nadie lo veía. Él estaba ahí casi escondido. Nosotros hemos fracasado en nuestra formación de los obreros porque aquellos que vienen a ser formados ya tienen su idea predefinida. Entonces ellos solo están buscando una vía legítima para que lo dejemos ir a hacer lo que sus ambiciones desean. Y aún muchos de aquellos que yo he encontrado nunca han entendido el concepto de servicio en la corte. Entonces, muchas personas, no importa lo que ellos han sido llamados a hacer para un líder, cualquier líder, ellos lo consideran como como una vía para pasar otra cosa, hasta que ellos mismos sean jefes, hasta que ellos mismos se establezcan. Ellos lo vean como algo de provisorio. Aleluya. Entonces, al final de la formación, de la capacitación, aún aquellos que están afectando a los estudiantes tienen una fixación. Y si te pregunta cuántas almas ha ganado y no tiene alma ganada, y te pregunta cuántas iglesias has plantado y tú no tienes, somos cegados y puede ser que nosotros no veamos. Puede ser que nosotros no vemos que te ha estado con alguien y hacer de la persona alguien. Puede ser que sea una persona con quien esta persona puede contar y hacer que su trabajo sea estable. Aún en los ojos de los docentes, de los formadores, puede ser que él no ve que es él. Y nosotros nos perdemos. Y todas las formaciones es fregar, gastar. Porque aquellos que están aquellos que están en los países no desarrollados están buscando también oportunidades para ir afuera, una oportunidad para viajar, porque ellos entienden la misión como una oportunidad para poder viajar. Y si no hay oportunidad para viajar, entonces uno viene a quedarse aquí a la base, a la sede. Y para destruir su vida.
Y aún aquellos que deciden permanecer aquí en la base, no están ni en la vida ni en la obra de alguien. Porque uno quiere estar en Cumé y no está haciendo un trabajo en la corte. Uno puede estar en la sede y no está haciendo una obra en la corte. ¿Quién empieza a entender un poco lo que tengo en mi pensamiento, en mi mente? Formamos a la gente a fin de que no haga algo. Formamos a la gente a propósito. Y aún aquellos que están aquí en la sede aspiran a también a ser un jefe de departamento. Aleluya. A ver, mucho puede estar en la corte, pero a tener la misma ambición que tenía Juan antes que el Espíritu Santo sea llenado. Juan quisiera que Santiago, que se siente a la izquierda, que era su hermana mayor, se siente a la izquierda, mientras que él esté a la derecha de Jesús. Aleluya. Pero el hermano quisiera introducir el hecho que en esta escuela formamos los obreros para obra de Dios. Y la obra de Dios tiene áreas. Hay algunos que van a ir en el campo y hay algunos que van a quedar en la corte. Y yo quisiera decir que aquellos que trabajan a la presidencia del Estado son inferior a aquellos que son gobernadores. Si va en la casa de uno de los reyes allá en Camerún, es un jefe musulmán, es como un reino adentro de un reino. Entonces, cuando llega allí en la corte de este rey, vas a encontrar más de 40 personas que lo están sirviendo en su presencia inmediata. Y es un rey pagano. Aleluya. Amén. Entonces, él no puede ir para y aún el presidente de la República no toma una decisión con relación a este rey sin la aprobación de este rey en su zona. Entonces, alguien que tiene un doctorado de Estado y este jefe, cuando el hermano Teodoro fue a encontrarlo, él hizo la pregunta de saber. Él decía que Zacarías también fumó, yo lo conozco. Era un hombre de una integridad inigualable. Él trabajó más de 25 años sin que nadie encontró algo de reprensible en él. Un visionario.
y él vio, y él miró a nuestro misionero que hemos enviado ahí, que era el presidente del tribunal de nuestro país. Ajá. Y, y él preguntó, ¿usted hace confianza a una tal persona, una persona que es siervo de una otra persona? Y dice que si es así, su ministerio no tiene ningún futuro. Porque no se puede edificar un ministerio fuera de algo que tiene un sacrificio real. Que nosotros creemos a la conquista. Y la conquista significa que uno tiene que invertir su vida a vida en esta conquista. Y él dijo que ustedes son solo cristianos. Por eso no me puede contar con los siervos de otra persona. Dice que los cristianos no tienen hábito de sacrificar. Ellos son muy confortables. Nadie puede arriesgar su vida para servir por completo al Señor. Por esa razón que son siervos de otra persona. Y él dijo al hermano Teodoro, yo soy el amigo, yo soy el rey aquí. Si usted quiere la conquista, mándame los obreros y yo me voy a encargar de darle terrenos para que edifiquen su templo. Y yo y el hermano Teodoro consiguió un misionero para esta zona. Y este rey cumplió con su palabra. Cada vez que nuestro misionero pidió un terreno, este rey le ha dado un terreno para la obra. Aleluya. Entonces, el Señor, el hermano Teodoro ha sido bien impactado por este rey, porque es alguien que ha entendido el concepto del servicio en la corte y ha entendido el concepto de la conquista. Él mismo era un ministro en el gobierno y él abandonó este puesto de ministro para ir a ser el rey en su localidad. Aleluya. Entre Juan, el apóstol Pablo conquistó un gran territorio y el apóstol Juan fue delante de Dios, en la presencia de Dios, y él mapó el destino espiritual de la iglesia sobre 2000 años, arreglándolo con Dios. Mira lo que va a parecer a la iglesia hasta la llegada del reino de Dios. Dígame. ¿Será que el apóstol Juan era pequeño? Porque la gente no lo veía en público como Pedro y los demás. Es el que nos enseñó que los grandes propósitos de Dios son ligados a la oración, la alabanza. Es el que nos enseñó esto en Apocalipsis. Que la iglesia que ore y la iglesia que alaba a Dios y es fiel a la cruz va a producir la nueva Jerusalén.
que va a triunfar para toda la eternidad. Él, ¿será que él, el apóstol Juan, ha fracasado? Hermano, él ha fracasado. ¿Será que él ha fregado su vida? ¿Él ha perdido su vida así? Entonces, oremos, que se nos ayude a entender. Yo quiero volver, antes que oremos, por favor, asegúrame que nosotros estamos entendiendo lo que el hermano está explicando aquí. Sí, pastor. Aleluya. Porque lo que nos está enseñando aquí el hermano es muy capital y muy fundamental. El concepto que tenemos de servicio de Dios. Muchos de nosotros miramos a la fama, a la popularidad, a lo que toca la vista. Claro que Dios puede llamar a alguien a poder servir a los ojos de todos. A poder ser pastor, a poder ser misionero, a poder ser profeta, evangelista y otro, como fue el caso del apóstol Pedro, Felipe, el evangelista, el apóstol Pablo, que ha predicado y conquistado muchos lugares. Y el hermano explica aquí que antes que el apóstol Juan sea lleno del Espíritu Santo, antes que el Señor mismo lo toque, él era un apóstol muy ambicioso. Era él y su hermano Jacobo que quisiera estar al lado del Señor. El apóstol Jacobo debería estar a la izquierda, pero él, Juan, debería estar a la derecha, aunque él era el hermano menor de Jacob. Pero este apóstol, llamado apóstol, no tenía un campo de misión físico que podemos ver. Entonces, si él había dicho, pero ¿dónde está mi campo de misión? ¿Por qué no está haciendo como Pedro, como Pablo? Quiero hacer como ellos. Él debería sentirse frustrado. Pero Dios se ha asegurado que él lo ponga, que lo relacione con Pedro. De modo que siendo un apóstol fiel, él totalmente se eclipsó para servir en el ministerio de Pedro, para servir en la vida de Pedro, a fin de asegurarse que la obra de Pedro sea estable y sea fuerte. Después de esto, él fue afectado para corregir y para fortalecer la obra del apóstol Pablo, las iglesias que el apóstol Pablo había plantado. Es Juan que fue a fortalecer estas iglesias. Y más adelante, él se encontró en esta isla de Patmos. Él decía, él estaba allí, él mismo dice que a causa del evangelio, es decir, la prédica del evangelio y la persecución hizo que él se encuentra allí. Y como era un lugar, como le estaba explicando, abandonado, a fin de que los presos caigan en la desesperación y se mueren, es allí que el Señor lo reveló los propósitos eternos de la iglesia y todo lo que debería dar como corrección a la iglesia. Vas a ver cuando dice el apóstol Juan a las 7 iglesias, a la Odisea, a Esmirna, a Pérgamo, a Filadelfia, a Éfeso y otro, eran las correcciones que el Señor Jesús él mismo quisiera hacer a la iglesia. Entonces, al final, estando a Patmos, el hermano está explicando que el apóstol Juan
cooperó con el Señor para hacer una mapa espiritual de la iglesia sobre los 2000 próximos años hasta la llegada del Señor Jesucristo. Él estableció mediante la oración lo que debería ser el futuro de la iglesia. Estando a Patmos, nadie lo veía, pero él estaba en la corte, en la presencia inmediata de Dios, para tratar frente a frente con Dios, cara a cara con Dios. Y es él que nos ha revelado en el Apocalipsis que la oración, la alabanza y el sacrificio son los requisitos, los prerequisitos para todos aquellos que deben vivir en la nueva Jerusalén de Dios. Entonces, el hecho que Dios te haya llamado a ser una mujer de oración y que está allí orando y que nadie te ve, no significa que eres menos que aquel que está en el campo predicando y que la gente le está mirando. Aleluya. Todo depende de dónde el Señor te ha puesto. Si uno busca y encuentra lo que el Señor quiere que él haga y que él se concentra ahí para hacerlo, entonces él estará avanzando en la obra del Señor. Pero si uno quiere hacer el trabajo de otra persona, si uno quiere codiciar el trabajo de otra persona, y él estaba diciendo que puede preguntar a una persona, ¿cuántas iglesias plantaste? La persona plantó ninguna iglesia. Puede preguntar a la persona, ¿cuántas almas ganaste? La persona no ha ganado ninguna alma. Y la persona puede ser considerado como alguien que ha fracasado. Pero si examina bien y puede ver que la persona entró en la vida de un líder, en la vida de alguien, y que estando allá oculto, escondido, ha hecho que la persona sea estable. Ha hecho que su ministerio sea fuerte y estable. Y eso ha sido el trabajo del apóstol Juan, como llamamiento. Él no tenía un campo de misión específico para él. Cuando ellos estaban, Pedro y él, cada vez que dice Pedro y Juan, dice la Biblia que y Pedro habló. Cuando dice otra vez Pedro y Juan, es Pedro que tomó la palabra. Entonces Juan no estaba discutiendo de púlpito con Pedro, porque su llamamiento era servir en la presencia inmediata. Y todos aquellos que deben ser servidos, que Dios llama para servir en la corte, son llamados a servir según a servir en una relación y a establecer la relación. Aleluya. Entonces, oremos que el Señor nos ayude a poder entender esto. Si entendemos esta verdad, eso nos va a ayudar y nos va a librar de muchas frustraciones mientras que estamos queriendo servir al Señor. Porque muchos quieren servir al Señor, pero con idea bien ya definida. Quiero ser formado para ser misionero apóstol, tanto, mientras que uno no se ha sentado para preguntar al Señor, Señor, ¿me está llamando a ser un obrero o un obrero de la corte? Aleluya. Si una vez que entiende esto, entonces vas a tomar tu lugar y vas a servir sin ninguna frustración, sin ningún complejo, sin ninguna codicia. Aleluya. Dios puede llamarte a no ser una persona, un hombre público. Él te puede haber llamado para que tú estés en la sombra, detrás de alguien, para hacer que la persona crezca y avance. Como Dios puede haber llamado a otra persona a ser persona pública. Aleluya. Entonces, todo esto depende de Dios. Pero cada uno tiene que arreglar, como estaba contestando a Yesenia, a arreglar con Dios sobre
¿qué quiere Dios que yo haga? Aleluya. Entonces oremos, que eso nos ayuda a entender. Por ejemplo, aquellos que están en la base, que trabajan en la sede, ellos están en Camerún. Ellos no, casi no salen de Camerún. No significa que ellos son inferiores que nosotros que estamos fuera del país y estamos yendo de un continente a otro país, tras otro país. No. Cada uno debe saber dónde Dios lo ha llamado a estar y debe servir donde se lo ha llamado a servir. Y así él va a hacer su trabajo en paz y va a hacer su trabajo de manera eficaz, de manera optimal. Entonces, oremos, que una persona ore, que el Señor nos ayude a entender esta verdad. Abre, si has entendido, ore, por favor. O abre tu Amén. micrófono y tu cámara y ore. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta mañana darte gracias por las enseñanzas, Señor, que nos estás brindando, Padre, usando tus siervos. Señor, cada uno de nosotros, Señor, queremos servirte. Queremos, Señor, cumplir los propósitos por los cuales tú, Señor, has traído, Padre, aquí a cada uno de nosotros a esta tierra, Señor. Ayúdanos a poder discernir, ayúdanos a poder conocer, ayúdanos a poder usar los dones y talentos que nos has entregado. Danos visión claramente, Señor, claramente, Padre. Quita, Señor, toda nube, Señor, toda cosa que obstaculice, Señor, y ponnos colirio en los ojos espirituales, Señor, para poder ver claramente el llamamiento que tú nos has dado a cada uno, Señor. Sea en la corte, sea en el campo, Señor, pero haznos conocer, Padre amado, para no, Señor, estar yendo de un lado para otro, para no estar, Señor, como una hoja, Señor, que se la lleva el viento, Señor, sino tener claridad, Padre, y cumplir los propósitos en tu kairos, en tu tiempo, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Amén. Que alguien insiste. Abre tu micrófono, abre tu cámara y ore. Si has entendido. Que el Señor planta esta verdad en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, sea exaltado y glorificado tu nombre, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por esta claridad, gracias por este mensaje, Señor, que se está colocando, Señor, impartiendo, Señor, ministrando a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo este mensaje, Señor. Que nosotros tenemos claridad, discernimiento, Señor, por lo que hemos sido llamados y que cada uno de nosotros aquí, Señor, podamos recibir, Señor, y estar llenos del fuego de tu Espíritu Santo para embarcarnos en nuestra tarea junto contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en la corte, en el campo, pero hacer las cosas llenos del Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Tú glorificándote a través de nosotros, Señor. Estás tú bendiciendo a mi esposo y a los líderes con esos, y al hermano Teodoro, Señor, con esos hermanos que trabajan en la corte, Señor, que trabajan en la intimidad, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú glorificado y exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una tercera persona ore. Si has entendido, puede abrir tu micrófono o cámara o en presencia aquí puede orar. Señor, te bendecimos y te agradecemos por esta aclaración, Señor. Abre el entendimiento espiritual de cada uno de nosotros y los demás que van a seguir esta clase después por Facebook. Padre, te pedimos que tú, a partir de esta enseñanza, que tú quites, oh Señor, toda confusión. Te pedimos en nombre de Jesús que las cosas sean claras, Señor. Danos también de desarrollar esta intimidad contigo, Señor, que nos permitirá, oh Señor, que tú nos puedes hablar, Señor, claramente del llamamiento de Dios sobre nuestras vidas y que nuestros corazones se alinean o se realinean, Señor, a tu voluntad en cuanto a dónde tú quieres que nosotros te sirvamos y cada uno esté conforme, cada uno esté feliz, Señor, en el lugar que lo has llamado, en el puesto que lo has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Son enseñanzas revolucionarias. No sé si alguien tendrá una duda, una pregunta.
Si tiene una duda, si tiene una pregunta, si no, lo que vamos a hacer mientras que los hermanos están orando, vamos a marcar una pausa de unos 5 minutos y luego volviendo. Yo les aconsejo no salga de la plataforma y así podemos volver aquí a unos 5 minutos. Ya. Bendiciones.